tal amigos? Ya estamos aquí nuevamente para traer otro tutorial en el que esta vez vamos a enseñar cómo abrir lo que es una Xbox One. Como siempre mandamos ese saludo a nuestros suscriptores e invitamos a todo el mundo que se una a nuestro canal y así poder recibir todas las nuevas notificaciones de nuevos tutoriales. Como estaba comentando, vamos a abrir lo que es una Xbox One, la cual básicamente es muy parecida a la hora de abrir como cualquier Xbox. Parte de ella va con pestañas de presión y el resto va con tornillería. En este caso tornillería de Thor del número 10. Bueno, lo primero que vamos a hacer será irnos al lado izquierdo, donde vamos a ver una especie de rejilla en este caso de color negro, la cual la vamos a quitar con alguna herramienta con la que podamos hacer palanca. Yo utilizo una espátula pequeñita con la que vamos a introducirla por este hueco y con un poquito de presión veremos cómo a la esquina cede y ya el resto lo vamos a extraer con la mano. Como he dicho, yo utilizo una espátula de plástico. Es muy importante para no marcar lo que es, el perfil de la consola. Si utilizamos algo metálico, es muy probable que dejemos marca en la consola. Ahora lo siguiente sería quitar esta pieza de plástico. Solo tendríamos que tirar hacia atrás y ya la tendríamos fuera. Ahora vamos a ir, digamos, a lo que es la parte trasera de la consola. Aquí veremos una especie de precinto de garantía. Yo cogería una cuchilla y le hacemos un pequeño corte y así ya está separado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer será separar lo que son las tapas. Para ello vamos a utilizar una herramienta, como he dicho antes, alguna espátula de plástico. También podríamos utilizar una púa de guitarra o en este caso yo suelo utilizar también esto. En el caso de que no podamos tener ninguna de estas, pues utilizaríamos un destornillador de punta plana que también sería útil. Pero ¿qué ocurre? Que al utilizar algo metálico es muy probable, casi seguro, que marquemos lo que son las juntas o lo que es el perfil de la consola. Entonces nada, vamos a ir introduciendo lo que es la herramienta y poco a poco veremos cómo van saltando las pestañas. Luego aquí hará una especie de zigzag y una vez que tengamos ya las pestañas sueltas, solo tocaría hacer un poquito de presión hacia nosotros y ya tendríamos la tapa abierta. Ahora la tumbamos. Y ahora en este punto hay que tener mucho cuidado, porque en este lado, justamente aquí abajo, no sé si se verá, tenemos un cable flex, lo vemos ahí al fondo. Si tiramos fuerte lo que vamos a hacer es partirlo, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo desde abajo con un punzón lo que hago es desconectarlo. Y ya lo tenemos, ya lo hemos quitado. Este es el cable, el que estábamos comentando. Luego a la hora de ponerlo es mucho más sencillo porque solo tendríamos que quitar estas pestañas de aquí y tendríamos el frontal fuera. Bueno, ahora lo siguiente, lo que vamos a tener que hacer es quitar la tornillería, como he comentado antes. Es tornillería de cabeza de Thor del número 10. Yo lo que voy a hacer es utilizar un destornillador eléctrico, que es mucho más rápido, y tendríamos que quitar en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tornillos. Bien, ahora lo siguiente va a ser quitar la placa esta, que es donde tenemos el Bluetooth y el Wi-Fi, también con el mismo destornillador de cabeza de Thor. Quitamos 2 tornillos. Y ahora con un poquito de presión hacia arriba lo quitamos. Como podemos ver, hemos dejado al descubierto otro tornillo. Ahora lo quitamos. Y con esto lo que hemos hecho es dejar ya suelta lo que es la chapa metálica. Desconectamos lo que es el cable de aquí. Desconectamos lo que es el altavoz. Y aquí dentro vamos a ver una conexión, no sé si se verá desde ahí. Ahí también tenemos una conexión, la quitamos. Y así ya tendríamos fuera lo que es la chapa metálica. Bueno, pues ya llegados a este punto tendríamos abierta lo que es por completo la Xbox. Entonces de aquí ya podríamos hacer varias reparaciones, como podría ser cambiar la lente al lector, cambiar el disco duro, pegar una limpieza, etcétera, etcétera. Y nada, ahora toca montarla. Para montarla vamos a hacer lo siguiente. Primero la chapa metálica, poniendo la conexión, que no se nos olvide. Ahora, antes de poner la chapa, siempre hay que dejar
o confirmar que está todo correctamente colocado, porque si el disco duro que se está desplazado, luego la chapa no va a coincidir. Entonces veremos que todo está en su sitio, dejaremos caer la chapa metálica. Y ahora vamos a poner los tornillos. Esto es una manera fácil de saber que está correctamente puesta la chapa. Si coinciden todos los tornillos, eso que está perfecta. Ok, pues ahora vamos a atornillar. Bien, así ya hemos puesto todos los tornillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recordar que antes eran 7, después de quitar esta placa hemos encontrado otro más, 8. Vamos a ocultarlo con la tapa correspondiente, que es la del Bluetooth y el Wi-Fi. Le vamos a colocar sus tornillos. Conectaremos las conexiones que hemos soltado antes aquí en el frontal, que es la del Wi-Fi y la del altavoz. Bien, lo siguiente va a ser colocar el frontal. Como he dicho antes, como hemos quitado lo que es el frontal, ahora será mucho más fácil ponerla. Solo tenemos que apoyar la pieza en, digamos, las muescas que hay aquí adelante, y ahora con unas pinzas vamos a introducir lo que es el cable flex. Cerramos la pestaña y ahora llevamos al sitio lo que es el frontal. Bien, siguiente paso será poner lo que es la tapa, digamos, el superior. La pondremos de adelante hacia atrás. Cerramos y ahora colocaremos la pieza de plástico que hemos quitado antes, que va justamente donde está el botón de encendido. Y la tapa o la rejilla de plástico que hemos quitado también. Pues nada, ya la tenemos montada. Entonces, como ya digo siempre, si os ha servido de ayuda, si os ha gustado el tutorial, les dais un like, que no cuesta absolutamente nada. Y solo queda despedirnos, un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta la vista, baby.